El abuelo encontró algo bueno a sus pies. Es una bala dejada por un francotirador de la Primera Guerra Mundial. Aunque ahora no puede dispararla. La pólvora dentro puede usarse para la vida. Con un hallazgo inesperado. El abuelo y Anthony avanzan hacia el bosque. A medida que el día se va oscureciendo, necesitan establecer un campamento en el bosque. Y también resolver el problema de la cena. En el camino, encontraron una ardilla caída en el suelo. Y esto es un refugio natural. Las ramas laterales que sobresalen del tronco pueden proteger del viento y la lluvia. El tronco que está sobre el suelo es un excelente techo. Solo necesitan reforzar el tronco. Y las ramas que sobresalen a los lados. Los dos colocan las ramas caídas a su alrededor. Junto al tronco. Así. Se construyó un refugio de estilo perezoso. Ahora el problema de dónde dormir está resuelto. Lo siguiente a considerar es el problema de la cena. De repente, una ardilla que pasaba fue vista por el abuelo. Siguiendo la filosofía de que no pasa nada por pasar hambre una vez, Anthony quería dejarla ir. Pero el abuelo no estaba de acuerdo. Solo se vio que fue rápido. Y atrapó a la ardilla de inmediato. Después de un tratamiento simple, el abuelo planea hacer una sopa con esta valiente ardilla sacrificada. Luego sacó la pólvora de la bala. Y la vertió sobre la hierba dulce para prepararla. Después de la fricción al encender, la pólvora se encendió al instante. Vaya, los dos fueron derribados al suelo. Pero afortunadamente, la fogata también se encendió con éxito. El abuelo rápidamente puso la ardilla en la hoguera a cocinar. Parece que finalmente hay una solución para la cena de hoy. Después de esperar media hora, la deliciosa sopa ya estaba lista. Al ver la carne que le ofrecía el abuelo, Anthony no se negó, sino que la tomó y la metió en su boca. Después de cenar, el cielo comenzó a oscurecerse. Los dos también se metieron en sus sacos de dormir. Todos cayeron en un profundo sueño. Lo que Anthony no esperaba era... A medianoche, una ardilla llamada Jerry entró en el refugio. Parece que vino a buscar a Ben. Y a la ardilla que está en el estómago de Anthony. Pasó la noche. Y ambos fueron despertados por la luz del sol de la mañana. Hoy van a avanzar por el valle. Y luego escalar el acantilado hasta el punto de evacuación. Completar este desafío. Después de caminar un rato, llegaron a una cascada. Y el acantilado que deben escalar está justo detrás de la cascada. El clima frío hizo que se formara hielo en la base de la cascada. Así que tuvieron que atarse cadenas antideslizantes en los pies para garantizar la seguridad del camino. Una vez que cruzaron la capa de hielo, llegaron a la base de la cascada. En la montaña, Ben ya había preparado las cuerdas para escalar, que les ayudarían a subir este acantilado vertical de 30 metros de altura. Una vez listos, Anthony fue el primero en partir. En ese momento, él solo deseaba tener la habilidad de una pequeña araña. Lo único que podía hacer era tener las manos y pies fríos. Pero aún así se resbaló en el acantilado. Al mismo tiempo, el clima frío y su peso hacían que las manos y pies de Anthony se sintieran muy pesados. Pero en ese momento ya no había camino de regreso. Solo podía luchar. Poco a poco hacia arriba. Finalmente, después de agotar su energía y la fuerza de su predecesor, el Capitán América, Anthony logró escalar la cima de la montaña. Y se desplomó en el suelo como un pez salado. A continuación, era el turno de Ben. En comparación con Anthony, sus movimientos eran mucho más fluidos. Incluso hicieron que Anthony cuestionara su vida. Luego, para ayudar a Anthony, sus manos adormecidas volvieran a la normalidad. Los dos comenzaron a mover los brazos juntos. Esta imagen tiene un poco de magia. Después de un rato de esfuerzo, los dos continuaron avanzando hacia el punto de evacuación. Atravesaron el bosque. Llegaron al punto de evacuación bajo el sol. Con el desecho de la bengala, el helicóptero de rescate los descubrió. Y rápidamente bajó la cuerda. Ellos subieron como un pez sacado del agua, elevándose en el aire, siguiendo al helicóptero hacia un lugar seguro. Y esta aventura llegó a su fin. Beyer sostenía un jabalí. Al ver a la hermosa mujer, se asustó y se alejó. Así que, en su mente surgió un plan de broma. Jaja. Ah, jajajaja. Esta hermosa mujer asustada no es cualquiera. Ella es la actriz Lena Headey, quien interpreta a la reina en Juego de Tronos. Lena ha ganado múltiples premios Emmy gracias a esta serie de fantasía. Hoy va a ir con Beyer a la península ibérica para una emocionante aventura de supervivencia en la naturaleza. Beyer se preparó para recibir a la reina y se subió al planeador que había preparado. Cuando Lena vio a Beyer, quedó completamente sorprendida. Después de todo, esta forma de aparecer solo la tiene un hombre en la cima de la cadena alimentaria. Puedo imaginarlo. Ahora, Beyer llevará a Lena a volar a la montaña en parapente, donde comenzarán su emocionante aventura. Al principio, Lena parecía un poco asustada por su miedo a las alturas. Pero cuando vio el magnífico paisaje debajo de sus pies, la emoción lentamente superó el miedo. Después de un corto tiempo de vuelo, los dos regresaron a la Tierra. Una vez que recogieron su equipo, partieron. Durante los próximos 2 días,
Caminarán por esta desolada tierra. Lena, frente a la desconocida travesía, expresó que estaba muy emocionada. Especialmente al ver este lago verde esmeralda. Pero Beyer claramente no estaba tan contento. Miraba el complicado terreno con el ceño fruncido. De un lado estaba el lago. Del otro, un acantilado de piedra afilada. Si querían seguir adelante, tenían que elegir entre estos dos caminos. Después de pensar un momento, Beyer decidió avanzar por el acantilado. Dicho y hecho, Beyer tomó la cuerda y comenzó a escalar el acantilado. Caminar por este estrecho acantilado es un gran desafío. Si se descuida un poco el equilibrio, podría caer por un acantilado de 60 metros. Pero afortunadamente logró pasar sin problemas. Una vez que aseguró la cuerda de seguridad, fue el turno de Lena. Enfrentarse a una escena tan peligrosa desde el principio. Lena estaba muy asustada. Pero no se echó atrás, sino que continuó sonriendo para ocultar su miedo interior. Esto hizo que Beyer la mirara con nuevos ojos. Pronto Lena llegó al lado de Beyer. Cuando ambos pensaron que habían superado la dificultad y que podrían llegar al otro lado sin problemas, descubrieron que había una grieta en el medio del acantilado. Y la grieta era bastante grande. Intentar cruzar era claramente imposible. Pero regresar no era el carácter de Beyer. Inmediatamente, decidió descender por el lado del acantilado con cuerdas. Primero ató la cuerda a un pequeño ataúd. Y luego lanzó la cuerda hacia abajo. Ahora la mente de Lena estaba en blanco. Incluso comenzó a dudar de la vida. Pero Beyer no se mostró preocupado en absoluto. Ató a Lena y a sí mismo para descender. Pero con el movimiento de Lena, la expresión de Beyer se volvió cada vez más fea. Resulta que la cuerda de seguridad justo se había atascado en la parte inferior de Beyer. Lena, al ver la incomodidad de Beyer, se rió sin compasión. Así pasaron 40 segundos extremadamente difíciles. Los dos finalmente pisaron el suelo. Junto al lago, Beyer estaba pensando en cómo rodear el camino cuando, de repente, pareció ver algo increíble. Beyer emocionado sostenía 2 patas de cordero. Esta debería ser la vez que más rápido encontró la cena. Sobreviviendo en la naturaleza, Lena miraba las patas de cordero en manos de Beyer, con emociones muy complejas, pensando si realmente se puede comer eso. Antes de que pudiera dudar, Beyer comenzó a dar una lección. Mira el color y estado de esta pata de cordero. Debería haber sido comida por un buitre. A los buitres les gusta comer tuétano de cordero, pero no tienen buenos dientes para romperlo. Solo pueden dejar caer los huesos desde gran altura para diluir el tuétano. No es que no sea útil, pero al explicarlo, las cejas de Lena se fruncieron aún más. Beyer, por su parte, no le dio importancia. Incluso emocionado le dijo que parecía haber olfateado el delicioso tuétano de cordero. El sabor. A continuación, comenzó a meter la pata de cordero en la mochila de Lena. Aunque Lena estaba muy reacia, Beyer insistió en que estas 2 patas de cordero, comidas por el buitre, fueran la cena. Al ver la expresión de pánico y resistencia de Lena, casi me reí en voz alta. Se suponía que debía ser un caballero. ¿Cómo se convirtió en un ladrón? Definitivamente, ante Beyer, la cena es lo más importante. Quizás porque pasó demasiado tiempo con las patas de cordero. O tal vez porque Beyer, al tener cena, comenzó a ser complaciente, mirando el sol que se ponía lentamente. Decidió primero encontrar un lugar para acampar. Y este pequeño bosque plano es perfecto para Beyer. Cerca no solo hay madera muerta que se puede usar para vivir, sino que también está muy cerca de una fuente de agua. En cuanto a la cama para dormir, puede extender el paracaídas que llevaba antes. En el suelo, esta cosa es un buen material aislante. El aire dentro es como plumas. El efecto de calentamiento es especialmente bueno. Pero para pasar la noche aquí, solo el claramente no es suficiente. Beyer comenzó a buscar ramas secas para hacer una fogata. Pero en ese momento, un jabalí desafortunadamente fue avistado por Beyer. Beyer, emocionado, rápidamente lo levantó con una rama. Quería que Lena le dijera hola. Al ver esta escena, Lena se escondió a lo lejos. De repente, un plan de broma apareció en la mente de Beyer. Ja. Jaja. Pero para poder dormir bien aquí por la noche, Lena tuvo que intentar tomar la esfera del dragón. Quería ponerla lejos de Linby. Al eso, ¿no sientes que Beyer es un poco malo? Pues realmente lo estás acusando injustamente. Esta vez Beyer tiene intenciones ocultas. Solo quiere ayudar a Lena a superar su miedo a las arañas. Y Lena realmente lo logró. En comparación con las arañas, en este momento no quiere enfrentar más esas 2 patas de cordero que no dejaron nada. Pero lo que debe llegar, llegará. Beyer ha estado pensando en esas 2 patas de cordero desde hace tiempo. Finalmente llegó la hora de la cena. Así que no puede perder la oportunidad de disfrutar de una buena comida. Solo de pensar en el tuétano de cordero chisporroteando, Beyer se llenó de energía. Beyer usó un cuchillo para romper el hueso de la pata de cordero. Y luego sacó el tuétano rojo y se lo dio a Lena. Al ver la expresión de rechazo de Lena, supo que en ese momento su apetito disminuyó un poco. Pero esto no afectó en absoluto la naturaleza de Beyer. Colocó el tuétano sobre el fuego para asarlo. En poco tiempo, la fogata secó la humedad del tuétano.
mirando el delicioso tuétano asado. Beyer primero le ofreció amablemente un trozo a Lena. Quería invitarla a probarlo primero. Pero Lena parecía muy reacia. Es evidente que aún no estaba lista para aceptar esta delicia. Al ver a Beyer, parecía como si estuviera disfrutando de un banquete delicioso. Pero para reponer energía, Lena tuvo que llevarlo lentamente a su boca. Probó un poco de manera tentativa. Después de la cena, la noche cayó. Esta noche, con el parapente como abrigo, Beyer durmió especialmente bien. Solo que Lynn sufrió, con la mente llena de los jabalíes que había liberado. Cuanto más pensaba, más miedo sentía. Y cuanto más miedo, menos podía dormir. A medida que el cielo se iluminaba lentamente, el trabajador Beyer se levantó de nuevo a trabajar. Colocó ramas en el suelo, con la intención de hacer una canoa para salir de aquí. Lena miraba a Beyer ocupado. En ese momento, de repente sintió que Beyer podía hacerlo todo. Después de un rato de juntar cosas, una simple canoa de madera fue completada. Solo que probablemente Lena aún no sabía. Hasta ahora, Beyer aún no había roto la maldición del barco Belvichan, debido a que no sabía cuándo se formaría esta canoa. Beyer se esforzaba por llevar a Lena hacia adelante. Cuando estaban a mitad de camino, su espalda también detuvo el movimiento. No será endurecido, ¿verdad? Ja, buen hombre. Realmente eres un hombre de acero. Pero afortunadamente, la canoa que hicieron esta vez resistió la prueba. Y logró llevar a los dos a la orilla. A continuación, debían continuar avanzando por la ladera. Una vez que subieran a la cima de la montaña, el paisaje frente a ellos dejó a Lynn boquiabierto. Este lugar era como un paraíso en la tierra. Montañas altas y aguas lejanas. Hierbas y árboles fragantes. Mientras tanto, la lancha rápida que los llevaría a escapar de aquí estaba justo en el río debajo. Aunque la lancha estaba a la mano, los dos no podían acercarse a ella con éxito. Porque, en este momento había un acantilado entre ellos y la lancha rápida. Esto no era un problema para Beyer. Solo tenía que saltar fácilmente hacia abajo. Pero para Lena, que tiene miedo a las alturas, era muy difícil. Beyer tuvo que usar su método inspirador heredado, animándola una y otra vez. Aunque el método era anticuado, pero era efectivo. Lena finalmente reunió valor. Los dos se tomaron de la mano y saltaron del acantilado. Cuando nadaron hasta la lancha rápida, esta emocionante y estimulante aventura llegó a su fin. Confío en que todos, a través de estos 2 días y una noche de supervivencia en la naturaleza, tendrán una nueva comprensión de Lena.